Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Daniel Balonas. No había llegado a darles clase, con lo cual no los conocí. Lo que les voy a pedir es, yo voy a tratar de arrancar con una clase, pero la idea es tratar de interactuar, porque ese es el sentido de esta teleconferencia, con lo cual cuando cualquiera de ustedes quiera preguntar o hablar, simplemente o usa la función de levantar la mano. Si ustedes abren el panel de participantes al costado, van a ver que hay una opción. Acá Marcela González está levantando la mano, ahora te escuchamos. Y me interrumpen, me preguntan y tratamos de avanzar lo más parecido a una clase presencial. Sí, Marcela, decime. Pensé que ahora tengo acá Marcela González con la mano levantada. Bueno, a lo mejor fue un error. El que quiera me pide la palabra o me escribe por el chat diciéndome quiero preguntar algo y lo hace, o bien me pregunta por el chat, como ustedes prefieran. Antes de empezar con la clase de hoy, que va a ser bastante extensa porque es casi el directorio de asamblea, casi el nudo de esta segunda parte, les quería preguntar si quiere alguno hacer alguna pregunta de lo que vienen viendo hasta ahora, algo que no hayan entendido. Me lo avisan por el chat o levantan la mano y hablan. Bueno, supongo que no, se me está escuchando bien, ¿no? Se escucha perfecto, Daniel. Bueno, gracias. Bueno, entonces, si no hay duda hasta acá, si no cualquier cosa, preguntan más adelante, vamos a arrancar con la primera parte, que es asamblea. Lo primero que les quería contar es que yo hace un rato les subí al campus, por un lado, dos documentos vinculados a asamblea, en realidad uno vinculado a asamblea, el otro tiene que ver con directorio, para complementar el manual del que pueda estar estudiando. Los que los agarró la cuarentena sin manual saben que tienen la biblioteca virtual de la facultad, donde está la ley comentada de NICEM, que es una muy buena herramienta para estudiar, esa la tienen disponible. Tengan en cuenta que asamblea lo van a encontrar del artículo 233 al 255. Yo acá les voy a tratar de dar lineamientos, obviamente en 2 horas. Imagínense que con una clase presencial estos dos temas llevarían por lo menos 5 o 6 horas, con lo cual 2 horas va a ser una introducción y una ayuda para que puedan después estudiarlo. Y lo que les pido es que empiecen a usar el foro del campus o el servicio de mensajería para consultarnos a cualquiera de los docentes y que avancen, no se queden en la materia, porque si no después va a ser prácticamente como preparar una libre. La idea es que aprovechen el cuatrimestre para ir avanzando juntos, para poder preguntarnos, sacarse dudas. Vamos a tener otras reuniones como la de hoy. Entonces, tratar de avanzar y de permitirnos que los acompañemos y ayudemos a pesar de no poder vernos. Vamos a arrancar con asamblea. La asamblea es el órgano de gobierno de la sociedad anónima. Entonces, lo primero que quiero decirles es qué quiere decir gobierno. Gobierno no está definido en la ley qué es, aunque ustedes pueden llegar a discernirlo si miran los artículos 234 y 233 de la ley, perdón, 234 y 235 de la ley, donde lo que van a encontrar es cuáles son las funciones de la asamblea y pueden colegir que esas funciones son el gobierno. Básicamente van a ver que el 234 casi todo lo que les dice es modificación del estatuto. Todos los puntos del 235, perdón, es modificación del estatuto. Y el 234 les habla de lo que podría llamarse algo así como el control anual. Nombrar administradores, removerlos, analizar la responsabilidad de los administradores, fijarles o no honorarios, aprobar los estados contables. O sea, todo lo que se hace anualmente. Ahora, a pesar de que yo hago esta distinción, vamos a ir viendo ahora que el 234 es la que llamamos asamblea ordinaria, el 235 es lo que llamamos la extraordinaria, pero no necesariamente vamos a atar o a relacionar ordinaria y extraordinaria con lo que pasa una vez al año o lo no. Si ustedes quieren saber cuándo una asamblea es ordinaria, básicamente es cuando los temas que se tratan son los del 234. En ese caso es ordinaria. Y va a ser extraordinaria cuando tratemos los temas del 235. Habitualmente ustedes cuando lean la ley
sería bueno los que la tengan a mano que me vayan siguiendo con la ley, van a ver que el 235 son las cosas que se dan menos habitualmente. Pero bueno, no quiere decir igual que una sea anual o la otra no. Ahora volvamos, ¿qué es la asamblea? Yo dije el órgano de gobierno. ¿Qué quiere decir que es un órgano? Que es un órgano quiere decir que no es el mero grupo de accionistas, no solamente la reunión de accionistas, sino que para que sea una asamblea, esta tiene que estar convocada con ciertas formas, tiene que estar, tiene que funcionar respetando ciertas formas, tiene que cumplir con pautas que van incluso a quién puede convocarla y quién no. Por eso algo que yo siempre les repito en clase, como para que memoricen como frase, no toda reunión de accionistas es una asamblea, aún todos los accionistas juntos, el 100% pueden no ser una asamblea, y un grupo chico de accionistas, y hasta en alguna ocasión un solo accionista, puede llegar a hacerlo. ¿De qué depende que sea o no una asamblea? De que se hayan cumplido con todas las formas que están en la ley. Yo ahora les voy a tratar de desarrollar las principales, algunas las verán ustedes solos. Yo les pido que, yo tengo la costumbre de preguntarles, ¿a ver, alguien quiere hablar o...? No. A ver, Sol, tengo que salir... Ah, ahí silenció, fue por error. Yo tengo la costumbre, a medida que voy avanzando, porque no estoy habituado a esto de hablar como una cámara sin interactuar con alumnos, todo es nuevo, con lo cual tengo la costumbre de preguntar bastante seguido si se va entendiendo. Les pido que por el chat o tienen abajo para poner la mano hacia arriba, algo que a veces me dé cuenta que se entiende o que tengo que frenar, o me preguntan. Entonces vuelvo, la asamblea es un órgano, eso quiere decir que la validez, perfecto, ahí por lo menos me siento que interactúo y que tengo alumnos. La validez de la asamblea entonces depende, y esto necesito que lo recalquen, de que se cumplan estrictamente todas las formas que vamos a ver ahora. Y esto es importante porque si yo no cumplo con todas estas formas, esa reunión no es una asamblea. Y si es una asamblea, todo lo que decida esa reunión no es la voluntad social. Con lo cual, desde el punto de vista societario, deja de importarnos. Para que esto sea la voluntad social, para que una decisión de las del 234 y 235, que son las más importantes en la vida social, se considere decisión de la sociedad, la asamblea tiene que cumplir con todas estas normas. Por eso se dice que es un órgano colegial o colegiado, porque tiene normas muy estrictas de las que depende su validez. Es un órgano formal, por eso mismo, porque depende en su validez de que se respeten esas normas. Cuando se respetan, lo que vamos a entender es que lo que resolvió la asamblea es la voluntad social. Por eso me anticipo algo del final, pero cuando alguien pretende cuestionar una asamblea, tiene que demandar a la sociedad, no a los que votaron en esa asamblea. ¿Por qué? Porque se entiende que la asamblea es un órgano de la sociedad. La asamblea es como si fuese un brazo. Entonces es como si yo cometo un acto con mi brazo, cualquiera me demandaría a mí, no a mi brazo. Entonces si la asamblea se aparta de la ley, incumple con algo, no cumple con una forma, la demanda es contra la sociedad. ¿Por qué? Porque la asamblea es la sociedad, en tanto cumpla con todas estas normas. Si no, vendrá el planteo para decir esto no era la sociedad porque la asamblea no es válida. Entonces, entendido esto, vamos a empezar a avanzar un poquito, primero con una pequeña clasificación de asambleas y después con cuáles son las principales formas a que nos vamos a tener que atener para que esto sea una asamblea válida. Primero, clasificación, que es muy importante porque esta es una clasificación legal. O sea, no son clasificaciones doctrinarias, sino que la propia ley lo define, y es importante saberlo porque a la hora de convocar una asamblea yo tengo que decir a qué asamblea convoco. Entonces, la primera clasificación, lo primero que me distingue la ley, es asambleas generales y asambleas especiales. Es una asamblea general, es una asamblea a la que yo invito a todos los accionistas. No sé si vendrán o no, pero todos están invitados a participar. Eso es una asamblea general. ¿Qué es una asamblea especial? Una asamblea especial es aquella en la que invito a participar a un grupo de accionistas. ¿Por qué? Porque a lo mejor se va a tomar alguna cuestión relativa o que solo afecta a algunos accionistas y no a otros. Supongamos que yo tengo accionistas preferidos que tienen derecho a cobrar dividendos antes que los demás,
y tengo que posponerlos porque la situación económica no lo permite. Bueno, convoco solo a esos accionistas. No tiene sentido convocar a los otros. La asamblea especial no es algo muy habitual, es realmente algo raro, pocas veces se da, pero está prevista en el artículo 250, tiene una regulación particular, por lo cual tienen que saber que existe. Ahora, las asambleas que van a ver, yo voy a confesar, en 20 años de derecho societario, nunca participé de una asamblea que no sea general. Con lo cual, por regla son generales. ¿Qué quiere decir generales? Todos están invitados. Después podrán venir o no, pero invitados están todos. A su vez, hay una segunda clasificación que un poco ya la anticipé, que es ordinarias y extraordinarias. ¿Cuándo una asamblea es ordinaria? Cuando me propongo tratar temas de los del 234, que un poco ya les conté cuáles son los temas, entre comillas, simplificadamente anuales. ¿Por qué digo simplificadamente? Porque a lo mejor yo puedo querer remover un director o fijarlo en horarios a mitad de año, y puedo hacerlo, y la asamblea es ordinaria. O quiero remover un director porque, no sé, está robando y lo hago en cualquier momento, y sigue siendo ordinaria. La asamblea va a ser ordinaria cuando los temas a tratar son los nombrados en el 234. Y extraordinaria cuando los temas a tratar son los del 235, que básicamente son las modificaciones del contrato. Si un tema no está en ninguno de los dos artículos, por defecto es extraordinaria, porque el 235 es enunciativo, o sea, dice esto y cualquier otra cosa que no esté en la ordinaria. Nada impide, y en la práctica se usa mucho, que una misma asamblea sea ordinaria y extraordinaria a la vez. Porque a lo mejor yo quiero tratar cuestiones del 234 y cuestiones del 235, no tiene razón de ser hacer dos asambleas distintas, con lo cual puedo convocar una asamblea que reúna ambos requisitos. Perdón, me distrajo el comentario del chat, que en realidad era para ustedes. Disculpe, sí. ¿Cómo era de que en la extraordinaria, o sea, si es extraordinaria y extraordinaria también? No, a ver, no, pero algo de verdad en lo que vos decís ahí, Gisela. La ley clasifica en una u otra. Si va a tocar los temas del 234 ordinaria, los del 235 extraordinaria. Ahora, si yo quiero, ¿qué pasa? Yo quiero convocar una asamblea que trate un tema que está en el 234 y otro que está en el 235. La convoco simultáneamente y la denomino asamblea ordinaria y extraordinaria. Y funciona perfectamente. Ahora, lo que vos decías es que si es extraordinaria es ordinaria. No en teoría, aunque sí en la práctica. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una ordinaria y una extraordinaria? La asamblea extraordinaria tiene más requisitos. Ahora cuando vamos a ver que tiene requisito de quórum mayor, o sea, debe tener más accionistas presentes, requisitos de mayoría mayores. Entonces, si yo cumplo con los requisitos para la extraordinaria, obviamente estoy cumpliendo para la ordinaria porque la ordinaria me pide menos. Es una cuestión material. Yo en la extraordinaria pido como quórum, por ejemplo, el 60% de los accionistas. Y en la ordinaria el 50%. Obviamente si tengo el 60%, tengo el 50%. Entonces, como la nulidad de nuestro derecho no existe la nulidad por la nulidad misma, si yo hago una asamblea extraordinaria y toco temas de ordinaria, más allá que hay un error teórico, podría alguien venir y decir está mal, tiene razón, está mal, pero en la práctica no pasa nada, porque nadie podría tener agravio, nadie podría estar perjudicado, porque de hecho los requisitos de la asamblea ordinaria los cumplí con creces. Por eso, si yo convoco una extraordinaria y toco temas de la ordinaria, está mal, pero no tiene consecuencias prácticas. O sea, va a ser válida igual, no va a haber nulidad. Ahora, al revés, sí, si convoco una ordinaria para tema de la extraordinaria, va a ser nula. Por eso decía que en lo que vos preguntabas, sin ser correcto, había algo de verdad. Pero en la práctica, mi consejo el día que les toque trabajar es, si tienen la menor duda, digan que convocan la ordinaria y extraordinaria, traten de cumplir los requisitos de la extraordinaria, y ahí no están tomando ningún riesgo de nulidad. Y finalmente una última clasificación, que esta nace con la reforma del año 83 de la ley. Esta última clasificación tiene que ver con las asambleas unánimes y las no unánimes, también llamadas formalmente convocadas. ¿Qué quiere decir asamblea unánime? Para una asamblea unánime sea tal, tiene que cumplir dos requisitos. Primero, que estén presentes todos los accionistas con derecho a voto. O sea, que no falte ninguno, que hayan venido todos. Segundo, todos tienen que votar en el mismo sentido. O sea, todas las decisiones se tienen que tomar por unanimidad. Si yo consigo reunir esos dos requisitos, la asamblea la voy a llamar unánime.
Y la asamblea unánime tiene dos ventajas. Primera, vamos a ver en un ratito que la asamblea, para convocarla, yo tengo que publicar en boletín oficial. La publicación en boletín oficial tiene un costo, debe rondar los 25.000 pesos. Depende de la extensión del orden del día, porque el boletín oficial cobra por renglón, porque cuanto más extensos son los temas a tratar, más cuestan los avisos. Pero una asamblea normal cuesta 20-25.000 pesos en avisos. Si la asamblea es unánime, o sea, están todos y votan todos en el mismo sentido, se puede prescindir de la publicación. Esto para sociedades anónimas chicas, que muchas veces intentan hacerlo porque a veces son pocos accionistas, vienen todos, se ponen de acuerdo en votar todos en el mismo sentido y se ahorran 20-25.000 pesos. Y segunda ventaja, la asamblea extraordinaria puede tocar temas que no estén previstos en el orden del día. O sea, estar todos presentes, si todos se ponen de acuerdo, pueden incorporar a la asamblea los temas que quieran. Con lo cual, esas son las dos ventajas de una asamblea unánime. Cuando no es unánime, ya sea porque no están todos, o porque están todos pero no están todos de acuerdo, en esos casos la asamblea se llama formalmente convocada y no tiene ninguno de esos dos privilegios. Bueno, estamos bien hasta acá, que sería clasificación, qué tipos de asamblea tengo, y vamos a arrancar con las formas, con la convocatoria. Entonces, cuando arrancamos con las formas que debo cumplir, vamos a empezar en realidad un poquito antes de la asamblea, con lo que sería la convocatoria. Y la primera pregunta es: ¿quién puede convocar a asamblea? Porque una regla que yo no les dije, pero que es muy importante, es que en nuestro derecho a la asamblea no se puede autoconvocar. O sea, no podrían los accionistas llamarse por teléfono, decir nos juntamos hoy a la noche. No, no sería una asamblea. Para que la asamblea sea tal, tiene que ser convocada. Y la convocatoria vamos a ver que siempre es externa. ¿Qué quiere decir externa? Ahora vamos a ver quién puede convocar, pero en ningún caso yo voy a hablar de la asamblea. Y no solo eso, la asamblea no podría fijarse en la siguiente reunión. O sea, una asamblea, si Dan querés, no puede una asamblea, por ejemplo, decir, bueno, hoy pero nos volvemos a reunir en tal fecha. No sería válido, porque la asamblea no tiene la facultad de convocarse a sí misma. Sería, si quieren hacer una analogía, vieron que, por ejemplo, el Congreso no se puede autoconvocar a sesiones extraordinarias. Necesita que lo convoque el presidente de la Nación. Acá pasa un poco lo mismo. La asamblea no puede autoconvocarse. Necesita una convocatoria externa para hacer tal. Y esa convocatoria externa, algo muy importante que va a tener, que lo vamos a ver ahora, es un orden del día. O sea, los temas que la asamblea puede tocar. Y la asamblea va a estar acotada, no va a ser soberana, no va a poder tratar lo que quiera, sino solo los temas incluidos en el orden del día. Excepción la que vimos de la asamblea unánime. Entonces, ¿quién puede convocar a la asamblea? Bueno, la regla general es que convoca el directorio. El directorio de órgano de administración, que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy, es el único que podría convocar a una asamblea. ¿Quién es que dice? Ustedes saben que el directorio, o lo vamos a ver hoy, pero a lo mejor ya lo saben, lo representa el presidente, con lo cual quien debe ocuparse de publicar los avisos y hacer saber la convocatoria va a ser el presidente, pero el presidente no puede decidir por sí la convocatoria, tiene que decidir todo el órgano en una reunión de directorio. Decide, el presidente exterioriza. Al punto tal que si el presidente va y convoca una asamblea, cortándose, digamos, sin tener una reunión de directorio previa que lo haya aprobado, esa asamblea no va a ser válida, porque no cumplió con la forma de ser convocada. ¿Quién más puede convocar? Y acá entramos ya en reglas excepcionales. El 99,9% de la asamblea las convoca el directorio. Pero excepcionalmente, ¿quién puede? La ley dice Consejo de Vigilancia, que es un órgano que se va a ver más adelante, pero el Consejo de Vigilancia puede convocar cuando lo considere necesario. Les anticipo que es un órgano integrado por un grupo de accionistas designados para ello y que solo existe en las grandes sociedades. Las pequeñas sociedades anónimas no tienen Consejo de Vigilancia. ¿Quién más puede convocar? El síndico, que es otro funcionario que vamos a estudiar más adelante, que es un contador o un abogado designado por los accionistas para controlar el directorio, y que también hoy en día las pequeñas sociedades no lo tienen, porque la ley autoriza a que no lo tengan. Pero es bastante más común que el Consejo de Vigilancia. Y hasta acá los autorizados. Pero acá viene una pregunta. ¿Qué pueden hacer un grupo de accionistas si quieren que se convoque asamblea? Cosa que pasa bastante seguido, porque muchas veces pasa que los accionistas
se pelean con el directorio está manejando la sociedad como a ellos no les gusta, quieren cambiar de directorio, pero para cambiarlo necesitan una asamblea, y obviamente el directorio que está peleado con ellos no les convoca a la reunión. No hay síndico, no hay consejo de vigilancia, entonces los accionistas, por supuesto que se ven más seguido de lo que suponen, se encuentran como presos. Quieren una asamblea para cambiar de directorio, pero no la pueden convocar porque ellos no están facultados. Entonces la ley en el artículo 236, en la última parte, dice que los accionistas pueden no convocar, pero pueden, siempre y cuando sea uno o más accionistas, pero que tengan el 5% del capital como mínimo, le pueden pedir a un juez que convoque, o le pueden pedir a la autoridad de Contralor, que sería personas jurídicas en Provincia de Buenos Aires, IGJ en Capital Federal. Ahora, para poder pedir esa convocatoria, primero tienen que intimar al directorio a que convoque y darle 40 días para que lo haga. Entonces, si cualquier accionista quiere una asamblea, lo primero que debe hacer es intimar al directorio a que convoque asamblea, dejar pasar esos 40 días, y si pasados 40 días el directorio no convocó, recién ahí pueden pedirlo administrativamente, o lo que a veces es más práctico, a mi punto de ver, es iniciar una acción judicial para convocar asamblea. Es una acción que entiendo que es un proceso voluntario, algún autor dice que debe bilateralizarse, pero por suerte cada vez los menos, y la jurisprudencia está tendiendo a considerar un proceso unilateral, o sea, no bilateralizado, con lo cual el peticionante simplemente tiene que acreditar que es accionista, lo cual es bastante fácil con las acciones o con un certificado de accionista, que intimó, es una carta documento, y que la sociedad no cumplió, lo cual también se acredita fácil. Acompaño un informe de boletín oficial con los avisos de convocatoria que hay. Con lo cual, 3 pruebas objetivas fáciles de acreditar, y el juez debería convocar a la asamblea inmediatamente sin necesidad de oír a la sociedad. ¿Cuál es el problema de oír a la sociedad? Que si se oye a la sociedad, obviamente lo que resuelva puede ser apelado, puede ir a la corte, nos podemos pasar 4 años viendo si se convoca o no, y la ley tiene interés en realidad en que el conflicto se resuelva más rápido, que se convoque en última instancia, los que no estén de acuerdo podrán ir a esa asamblea convocada y hacer los planteos que tengan que hacer. O sea, siempre la idea es que se convoque a asamblea. Acá me están preguntando si puedo repetir el procedimiento. Sumamos el artículo 236 como forma de convocación excepcional. Sí, por supuesto. Es, si se quiere, la cuarta, o sea, el cuarto, ¿quién más puede convocar, además de directorio, síndico, consejo de vigilancia? Puede convocar un juez o el organismo de contralor, que lo va a hacer siempre a pedido de un grupo de accionistas. ¿Cómo es el procedimiento? Yo ahora se repito, pero igual si algo se pierde, ustedes quédense tranquilos porque la clase se está grabando y yo les voy a subir al campus la clase completa, con lo cual, si algo lo perdieron, lo pueden volver a escuchar después. Igual se lo repito. Cualquier accionista, si tiene 5% o más, o se une con un grupo de accionistas, y entre todos tienen ese 5%, cualquiera de estos accionistas puede, primero pedirle al directorio que convoque a la asamblea, y darle 40 días para que lo haga. Si pasados 40 días no lo hizo, puede presentarse ante el juez o ante el organismo de contralor y acreditar estos 3 elementos que son objetivos: que es accionista, que mandó la carta de documento intimando a que se convoque a asamblea, y que la asamblea no fue convocada, lo que se acredita con un informe de boletín oficial de que no hay avisos. Con esos 3 elementos, el juez va a convocar a asamblea. Cuando convoca a asamblea del juez, es habitual que el juez fije el lugar de la asamblea, que tiene que ser porque a lo mejor el accionista que está afuera no tiene acceso a la sociedad. A veces asambleas chicas hay jueces que la fijan en un juzgado, hay jueces que designan un presidente, que le dicen al presidente que se ocupe de designar el lugar, y a veces cuando son asambleas grandes, es habitual que los jueces pidan salones importantes. Yo he ido a alguna asamblea en el Colegio de Abogados de Capital, o en un consejo profesional, o en una cámara, lugares que tengan una sala grande y apropiada. A veces hay que, según el tipo de asamblea, a veces hay que tomar otro tipo de recaudos, como por ejemplo se pide seguridad. Una asamblea puede ser una reunión alrededor de una mesa de 4 accionistas, o puede ser una reunión de 500 personas en una sala. Yo siempre les aconsejo algo, como para ver qué es una asamblea conflictiva. Si ustedes buscan en YouTube asamblea papel prensa, van a encontrar una asamblea que, más allá de los tintes políticos que pueda tener, a ver, es una asamblea donde se discutió, se plantearon cuestiones previas, se debatió, con lo cual van a ver cómo es una asamblea compleja.
obviamente, era una asamblea muy compleja. Pero están todos los videos subidos, de hecho yo hoy lo chequeé a la mañana, con lo cual si en YouTube buscan asamblea de papel prensa van a encontrar, está grabada la asamblea completa en 3 partes, en 3 videos. Por supuesto que las asambleas de sociedades chicas muchas veces son 3, 4, 5 personas alrededor de una mesa, a veces en un estudio jurídico, donde cada uno hace sus mociones, se registra en acta lo que cada uno dijo, se vota, pero en situaciones conflictivas no deberían ser violentas. Por supuesto que en la vida profesional uno cruza de todo. ¿Se entendió entonces convocatoria? ¿Quiénes pueden convocar? Bueno, no hay, por eso, no hay otra alternativa. Si no son estas 4 variantes, o sea, los 3 legitimados o el pedido judicial o administrativo, no hay otra variante. Cualquier otra asamblea sería nula por falta de convocatoria. Aunque fuera unánime, también sería nula por falta de convocatoria. Recuerdo, había un caso, no voy a recordar a la carátula, pero un tema por una resolución de IGJ, que una sociedad se presenta, si no me falla la memoria, fue BMW, pero no estoy seguro. Se presenta y dice, venimos a inscribir una asamblea unánime. Y la asamblea empezaba diciendo, los accionistas autoconvocados, y solamente por poner la palabra autoconvocados, les rechazaron la inscripción. Porque dijeron, esta asamblea no es válida. Si no hubiesen sido autoconvocados, como era unánime, se hubiese presumido la convocatoria y nadie les hubiese pedido nada. Pero por poner autoconvocados, fue declarada nula. No nula, pero IGJ no la inscribió, la consideró irregular. Bueno, avanzando, algunas cosas las voy a omitir para dejárselas que las vean, pero esto era muy importante que lo tengan claro. ¿Cómo convoca? Bueno, se publican avisos en el boletín oficial. Podría establecer otros mecanismos. Yo en sociedades chicas siempre aconsejo la comunicación fehaciente, es una carta de documento para accionista, cuando son 3, 4, 5 accionistas, por una cuestión de buena fe. Pero lo que no podemos suprimir la convocatoria en boletín oficial. O sea, aunque yo le mande carta documento a cada accionista, la asamblea va a ser nula de todos modos por la falta de publicación en boletín oficial. Con lo cual siempre se debe publicar el aviso. La única excepción a publicar el aviso es cuando yo me confío en que van a venir todos y que va a ser unánime. Es el único supuesto en que puedo hacer una asamblea válida sin aviso, es la asamblea unánime. Superado esto, la etapa de convocatoria, llegamos al momento de la asamblea. ¿Qué debe contener el aviso? Lo ven después ustedes en la ley solos, es sencillo, pero bueno, se imaginarán que será día y hora de la asamblea, dónde se va a hacer, o sea, el domicilio. No necesariamente tiene que ser en el domicilio de la sociedad, pero la ley sí exige que sea en la jurisdicción. Si una sociedad de la provincia de Buenos Aires puede hacer la asamblea en cualquier lugar de la provincia, pero no la puede hacer en Capital ni la puede hacer en Córdoba. Una sociedad de Entre Ríos tiene que hacer la asamblea dentro de la provincia de Entre Ríos, en una punta o en la otra de la provincia, pero no la puede hacer en Zárate. A pesar de eso, la jurisprudencia a veces ha sido permeable. Por ejemplo, imaginemos una asamblea de una sociedad del Gran Buenos Aires que la hace en la ciudad de Buenos Aires. Algún juez ha dicho, bueno, no hay perjuicio, más allá que no cumplió con la ley, no existe perjuicio en eso. Y en algún caso yo he visto que a lo mejor una asamblea de una sociedad, no sé, de Zárate, que la convocan en Bahía Blanca, y que algún juez diga, bueno, si bien cumplió con la jurisdicción, fue una evidente maniobra para que muchos accionistas no puedan ir, y la tachó de nula. Con lo cual, ha habido alguna flexibilización de los jueces en este punto. Pero la ley lo que dice es dentro de la jurisdicción. Y por tal vez un tema novedoso, pero que hoy está en boga, hay una pregunta: ¿la asamblea se puede hacer por medios electrónicos, por ejemplo, por Zoom, como nos estamos reuniendo ahora? ¿Puedo hacer una asamblea? La conclusión hasta hace un mes era que solo se podía hacer, sí, por videoconferencia. En realidad yo diría por cualquier mecanismo que garantice la presencia y la libertad de expresión de todos los socios, que no estamos viendo y que es simultáneo. Videoconferencia sería el ideal, pero si por ejemplo fuese por un grupo de chat, podría llegar a ser. A mí no me termina de convencer, pero yo soy de la generación de abogados acostumbrados a ir a una reunión, discutir, pelear y hacer planteos, y por chat a lo mejor sería incómodo, pero no digo que no sea válido. Pero lo que acá preguntan, la asamblea, me retrotraigo porque veo en el chat, ¿la asamblea unánime no es necesaria publicarla? No, no es necesaria, justamente es la excepción. Pero vuelvo a la asamblea por medios virtuales o por videoconferencia.
El Código Civil y Comercial, artículo 158, dice que si el estatuto prevé la asamblea por otros medios, es válida. Con lo cual, si yo en el estatuto escribo que podemos hacer asambleas por Zoom o por cualquier otra aplicación de teleconferencia o por chat de WhatsApp, que también me guste, en principio sería válido. A lo mejor chat de WhatsApp podríamos llegar a cuestionar la validez porque yo no sé quién está del otro lado del teléfono, pero más allá de esos temas técnicos, podría ser válido. Pero tiene que estar en el estatuto. Ahora, salió una resolución de Inspección General de Justicia hace unos 20 días, 15 o 20 días, que hace todo un razonamiento del doctor Nissen, que es el Inspector General de Justicia, tiene como unas cuantas hojas de considerandos, donde él encuentra que no hay invalidez en la asamblea virtual y termina resolviendo que mientras dure esta situación de aislamiento social, son válidas las asambleas realizadas por medios virtuales, siempre y cuando se notifique fehacientemente, lo que implica además del boletín oficial, una carta documento, a cada accionista cómo debe hacer para conectarse y se garanticen sus derechos. Esto en Capital Federal no hay dudas, está la resolución, yo no recuerdo el número, me suena 11 del 2020, pero la resolución que tiene 2 semanas, si alguien tiene curiosidad me lo pregunta y se lo subo al campus o por el foro, la resolución completa. Pero lo interesante es que si uno lee los fundamentos de esa resolución, ve que lo que concluye el doctor Nissen es que eso es un mecanismo válido, con lo cual yo creo que aún fuera de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, creo que podría llegar a ser válida la reunión, haciéndola por ese medio. ¿Alguien quiere decir algo o habilitó sin querer? A ver. Agustín, veo que habilitó el micrófono. ¿Querés decir algo o fue un error? Ah, ahí lo cerró, fue un error. Bueno, seguimos entonces. Entonces yo les decía que la asamblea a distancia, por ejemplo, por Zoom, yo creo que es un mecanismo perfectamente válido mientras garanticemos los derechos de todos. Que yo diría mínimo es una carta de documento a cada uno, comunicándole que la vamos a hacer, o bien si es unánime habría menos problemas, garantizando que estamos todos. Alguien dijo alguna vez, bueno, ¿y cómo firmamos el acta? Bueno, vamos a ver que el acta de asamblea la firman 2 accionistas, con lo cual no hace falta que todos firmen. Y la asistencia lo podríamos reemplazar por una carta de documento o incluso la firma ruego. Yo desde la pantalla pido que firmen en mi nombre. O un escribano, si se quiere, presente en la asamblea, si tenemos miedo a una situación conflictiva, que diga a qué personas se ven, incluso que puede tomar una captura de pantalla de la pantalla de la computadora con todos los accionistas, imprimirla y certificarla para que se vea que estaban los accionistas personalmente. Bueno, hice esta salvedad en cuanto al lugar, porque es algo que en este momento, hoy se están haciendo las asambleas por Zoom. Ah, ahí escribió Cecilia que yo no la presenté, no está visible porque, no sé, Ceci, si vos podés habilitar la cámara, habilitala. Cecilia también es integrante de la cátedra. Ya la estoy activando. La resolución es la 11-2020. Ah, acá la tenemos a Cecilia con video. Bueno, sigamos adelante. Estamos en el día de la asamblea. Lo primero que tenemos que ver para ver si comienza la asamblea es si hay quórum. Después ustedes vean tranquilos en la ley la regla. Acá se va a dividir la asamblea en 2 clases de asamblea. La ordinaria, la extraordinaria, ya la vimos, tienen quórum distinto. La asamblea ordinaria es la que, bueno, la de los temas del 234, que el quórum en principio es de la mitad o más de la mitad de los accionistas, con que haya uno más que la mitad estamos, o no de los accionistas, sino de los votos. No vamos a contar personas, sino votos. Y en la asamblea extraordinaria el quórum es 60% de los votos, o sea, un poco más. Pero existe algo que se llama segunda convocatoria. O sea, primera convocatoria es esta. ¿Qué pasa si yo no tengo quórum en la primera convocatoria? Bueno, la sociedad tiene el derecho a convocar, a llamar a una segunda convocatoria, donde el requisito es que la segunda convocatoria debe ser hecha dentro de los 30 días de la que fracasó. O sea, si hoy no fracasa una, yo tengo tiempo hasta el 22 de mayo para hacer la otra. Y si convoco antes del 22 de mayo y digo que es una segunda convocatoria, tengo 2 ventajas. Primero, tengo que publicar menos avisos en boletín oficial. En vez de 5 días, como se publica para la primera, solo 3.
Segundo, el quórum baja. En la segunda convocatoria para la asamblea extraordinaria es el 30%, para la ordinaria no hay quórum, quiere decir que con que tenga un solo accionista la asamblea comienza. Con lo cual, si yo hago una asamblea en segunda convocatoria, bajo los recaudos del quórum y lo reúno más fácil. Sí hay que tener en cuenta que tengo que hacerla dentro de los 30 días. Si me paso los 30 días ya es otra primera convocatoria con los requisitos de la primera. Y algo que permite la ley, pero que lo permite siempre y cuando esté previsto en el estatuto, es que la asamblea se convoca primera y segunda convocatoria el mismo día con una hora de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo publico en el boletín oficial que convoco a asamblea en primera convocatoria para el 22 de abril a las 5 de la tarde y segunda convocatoria a las 6 de la tarde. Nos juntamos a las 5, si no tenemos quórum, nos quedamos un rato tomando café y a las 6 contamos de vuelta. Como a las 6 el quórum es más bajo, porque ya necesito solamente 30% si es extraordinaria o un solo accionista si es la ordinaria, puede ser que a las 6 de la tarde arranque la asamblea. Pero para hacer esta convocatoria, que obviamente es más ágil, se resuelve todo más rápido, tiene que estar la facultad prevista en el estatuto, si no, no se puede. Entonces, con todo el quórum, si veo que tengo asamblea, comenzará la sesión. Asume la presidencia el presidente del directorio. Algo que vamos a ver después es que los directores están obligados a asistir a la asamblea, aunque no sean accionistas. Si no son accionistas no votan, pero tienen que estar, tienen voz y se les pueden pedir explicaciones. El presidente del directorio, por más razón, tiene que estar presente porque además va a presidir la asamblea. Si los directores a la vez son accionistas, cosa que pasa mucho en las pequeñas sociedades, bueno, votarán por los votos que tengan como accionistas. Si no, no votarán, con lo cual es posible el presidente que no sea accionista, que no tenga ningún voto, pero que sea quien presida el acto. La presidencia del acto en realidad no es más que una cuestión de orden, dar la palabra o quitarla, no implica demasiado poder y no implica tampoco voto para desempatar, salvo que el estatuto lo prevea, cosa que no es muy habitual. Pero si el estatuto no lo prevé, no tiene voto, no desempata, no toma más decisiones que las estrictamente funcionales. Lo primero que se hace cuando comienza una asamblea es que se le pide al presidente que indique quiénes están presentes, entonces va a decir, están presentes tantos accionistas, no hace falta que los nombre a todos, pero sí que diga qué porcentaje del capital está presente, y después que nombre a toda otra persona que no sea accionista que esté presente. Sí, los directores están obligados a asistir. Pregunta alguien por el chat. Y ahí no están obligados a asistir. Si no asisten, la asamblea es válida de todos modos, pero puede considerarse un incumplimiento de sus funciones como director. Y obviamente si ven la asamblea esta de papel prensa, van a ver que uno de los directores quiere hablar, no lo dejan, medio prepotente, porque dice, usted no es accionista, no tiene voz, y el doctor Samenfeld, que está presente, que es un societalista que muchos lo conocemos, es el que se toma el trabajo de explicarle que es director, que hay que escucharlo porque tiene voz. Los directores pueden hablar, tienen voz, no tienen voto, pero voz sí. Entonces, vuelvo a la asamblea. El presidente entonces no es que tenga grandes facultades, va a decir quiénes están presentes, esto es muy importante y cualquiera tiene derecho a exigir que diga, sobre todo porque yo puedo ser accionista y no saber quiénes son ciertas personas. A veces la sociedad pide que esté presente algún asesor. Se discute si los accionistas pueden cada uno ir con su asesor. Yo entiendo que sí, que hay derecho a ir con un asesor. Hay quien no, y es una cuestión bastante discutida. Yo creo que sí hay derecho a ir con asesor, porque no podemos prohibirle a ninguna persona que esté ejerciendo derechos tener la asistencia de un abogado. Y digo un abogado, a veces en la asamblea puede hacer falta que asista un contador u otro profesional, porque a lo mejor se van a tratar temas técnicos que se vinculen con la sociedad. Supongamos una empresa agropecuaria que quiere diseñar, quiere que se apruebe un programa de inversión, y a lo mejor yo que no sé diferenciar una vaca de un caballo, quiere con un ingeniero agrónomo que me asesore en lo que se va a discutir. Entonces, yo digo asesor, uno por regla piensa en el abogado, pero podría ser otro. El contador muy habitualmente, si vamos a tratar de estados contables, yo puedo escribir con mi contador. Hay mucha doctrina que dice que no existe ese derecho, que en realidad todo lo que se va a tratar a mí me lo tienen que informar antes, yo me tengo que asesorar antes e ir a la asamblea con lo que me asesoré, cosa con la que yo no estoy de acuerdo.
Normalmente esto se suple con que el accionista, cuando la asamblea es muy técnica, en vez de ir, manda a su apoderado. Apodera para que lo represente a un abogado, a un contador, o a un ingeniero agrónomo, y se hace representar. Pero bueno, el problema viene que a lo mejor la asamblea, el accionista no quiere hacerse representar, quiere estar presente, quiere votar, quiere decidir él, pero decidir asesorado. Y poder hacer preguntas técnicas que se las responda y que su asesor le explique. Por supuesto que los asesores que estén presentes no tienen no solo voto, tampoco tienen voz, no pueden hablar más que en el oído de su asesorado. Un poco con estas reglas comienza la asamblea. Acá lo que se va a ir tocando es estrictamente el orden del día. Si bien en principio se sigue el orden de los puntos que está establecido, se podría decidir alterarlo por mayoría. Ahora, lo que sí es importante es que cada tema que se votó y se aprobó no admite volver atrás. O sea, si un tema se trató, se votó, se aprobó o no se aprobó, se rechazó, pero ya se trató, se pasó al siguiente, no podemos válidamente volver a tratarlo. Existen las mociones de orden. ¿Qué son las mociones de orden? Son cuando alguien quiere plantear alguna cuestión que no tiene que ver con la decisión de fondo, sino con la decisión de funcionamiento de la asamblea. Por ejemplo, supongamos que alguien pretende que el orden del día se empiece por el punto 4, porque dice no podemos tratar el 1 si antes no resolvimos el 4. Dice, bueno, moción de orden, hace la moción, se vota por mayoría y se hace lo que la mayoría decide. O supongamos que son muchos accionistas y alguien mociona para que nadie use la palabra más de 5 minutos. O, bueno, cualquier tipo de moción que tenga que ver con el desarrollo de la asamblea, no cuestiones de fondo. Esas mociones de orden las puede plantear cualquiera de los presentes, cualquier accionista o el presidente, y se va a votar, van a votar los accionistas, se va a hacer lo que la mayoría decide. Hay un derecho inalienable que nadie podría censurar, que es el derecho a deliberar. ¿Qué quiero decir? Me acuerdo de una asamblea en la que estuve presente que, como alguien... Acá me preguntan si los asesores pueden hacer. No, el asesor no tiene voz, no puede hablar, solo asesora a quien lo llevó, pero no puede hablar, salvo que la asamblea por mayoría con moción de orden lo apruebe. Por ejemplo, un accionista va con un ingeniero agrónomo, entonces propone, a lo mejor la mayoría quiere que el ingeniero agrónomo hable, porque todos quieren aprovechar el asesoramiento, y ahí por supuesto que se lo puede escuchar. Pero si la mayoría no lo autoriza, el asesor no tiene derecho a voz por naturaleza. Con lo cual, mucho menos podría el asesor hacer una moción. Claro, el asesor no puede hacer mociones. Por supuesto, le puede ser en el oído de su asesorado que haga tal moción y el asesorado la hace. Vuelvo entonces. Se van tratando los temas, a medida que se tratan se agotan, no se puede volver atrás. Cada cuestión se decide en principio y salvo las cuestiones resueltas de la asamblea extraordinaria, que algunas pueden requerir alguna mayoría más grave. La regla general es mayoría absoluta de presentes. ¿Qué quiere decir? Yo cuento cuántos votos tengo presentes, no cuántas personas, sino cuántos votos, y tengo que tener más de la mitad de esos votos para tomar una decisión. Por ejemplo, si yo, tengo 500 votos presentes, necesito 251 para tomar la decisión. Y esto es importante saberlo porque a veces una decisión no es sí o no. A veces puede haber 4 opciones distintas. Si ninguna de las 4 reúne más de 251 votos o más, no se adoptó ninguna de las 4. No es que se va a adoptar la que más se votó, sino que tiene que haber una decisión adoptada por más de la mitad de los presentes. Si algún accionista no tiene derecho a votar, vean en la ley que hay varios supuestos, pero puede ser un accionista con interés contrario, accionistas que no tienen derecho a votar, ese voto no se cuenta obviamente como total. Por lo cual, lo que yo necesito es mayoría absoluta de los votos válidos, de los que podrían votar. Se va realizando de este modo la asamblea, nadie puede cercenar a un accionista el derecho a deliberar. ¿Qué quiero decir con esto? No puede, como de hecho a mí me pasó en una asamblea, que como éramos muy molestos, un accionista pidió que se trate el balance a libro cerrado y se vote por sí o por no, sin discutirlo. Esa asamblea después, con el tiempo, fue declarada nula. ¿Por qué? Porque el derecho a deliberar es importante. Hay un autor que yo creo que es el que más desarrolló el tema de asamblea,
en un libro que ya es un poco antiguo y difícil de conseguir, que es el de Sassot, que es Miguel Sassot, Las Asambleas, y él ahí explicaba que el derecho a deliberar es importante en realidad para la sociedad, porque puede pasar que alguien que cree que tiene su opinión formada, con la deliberación la cambia. En la deliberación a mí se me está dando derecho a tratar de convencer a mis socios de que no se puede aprobar algo o que sí. Votar en contra de un balance, a lo mejor yo encontré una falencia en el balance que mis socios no lo encontraron. Yo tengo que tener derecho a poder decir en la asamblea que el balance está mal por tal motivo, para que después los demás socios informados voten por aprobarlo o no. Y no puede alguien callarme la boca y decir, no, acá se vota, no se delibera, porque con eso lo que está es prohibiéndome explicar por qué yo creo que algo no hay que aprobar. Entonces hay el derecho a deliberar, transcurre de ese modo la asamblea, y cuando se votó el último tema del orden del día, la asamblea se va a dar por clausurada. Vuelvo a decir, no puedo retrotraerme. Tema tratado, ya se agotó. Dos cuestiones, con lo que creo que cierro el uso de la asamblea. Decime, Ceci, si te parece, o Daniel, si te parece que me salté algo. Primero, excepciones al orden del día. El orden del día, yo les dije, es rígido, o sea que todo lo que no está en el orden del día no lo podemos tratar válidamente, por más que todo lo queramos tratar, salvo, uno ya se lo dije, asamblea unánime. Si la asamblea es unánime y todos están de acuerdo en sumar otro tema, lo incorporamos. Segunda cuestión, me anticipo que el acta que se haga de la asamblea la tienen que firmar, la ley dice los accionistas que se designen. Con lo que dice los, se ha entendido que son 2 o más, pero no tienen que firmar todos. Pero ¿quién elige a los accionistas que van a firmar? La propia asamblea. Si no existe el punto del orden del día, este punto puede siempre ser incorporado. O sea, cualquier accionista puede decir, señores, se olvidaron de poner la elección de quién va a firmar el acta, entonces perfecto, se incorpora, se puede votar, porque es una excepción de la ley a incorporar temas no previstos en el orden del día. Y una última excepción, que es un tema que vamos a ver en la segunda parte de la clase, que tiene que ver con qué. Cuando se quiere demandar a directores por responsabilidad, esto lo vamos a ver después, hace falta una decisión asamblearia, la asamblea tiene que decidir iniciar esa acción. Ahora respondo, Emilia, a la pregunta, pero cierro esto. Entonces, cuando se quiere demandar por responsabilidad, necesito decisión de la asamblea. Y la ley dice que cuando esa decisión de demandar a los directores es consecuencia de algún otro punto del orden del día, la decisión se puede adoptar aunque no esté prevista. Por ejemplo, supongamos que un punto del orden del día es para que informe el directorio sobre qué medidas de seguridad adoptó ante la pandemia del coronavirus. Cuando el directorio nos empieza a dar su informe, nos damos cuenta que hizo trabajar al personal que tenía prohibido trabajar, que a personas del grupo de riesgo los mandó a trabajar y los expuso. Supongamos que hizo algo que comprometió la salud del personal y por lo tanto comprometió a la sociedad. Entonces cualquier acción nos puede decir, bueno, después de todo esto, propongo que se vote iniciar acción de responsabilidad contra los directores. Y eso, aunque no esté en el orden del día, se puede votar. ¿Por qué? Porque es consecuencia de otro punto. ¿Se entendió esto? La pregunta de Emilia, si el orden del día se publica en boletín y consta en el acta. Las dos cosas. Tiene que estar publicado en el boletín oficial. Quien elabora el orden del día lo elabora quien convoca a la asamblea, porque cuando yo convoco a la asamblea decido qué temas va a tratar. Y ese tema está en el boletín oficial y también cuando comienza el acta es un uso transcribir el orden del día para que todos sepamos lo que vamos a tratar. Pero en la convocatoria tiene que estar. Entonces, las únicas excepciones al orden del día son las que acabo de decir. Son 3. Asamblea unánime, si todos quieren apartarse, decisión de quiénes van a firmar el acta, iniciar acción de responsabilidad si es consecuencia de otro punto. No hay otras excepciones, cualquier otro tema que toque la asamblea fuera del orden del día es nulo, se considera que esa decisión no fue tomada por la asamblea. Siguiente punto, en realidad hay muchos más, pero el siguiente punto que me interesa en cuanto a funcionamiento, la asamblea puede, por única vez, fijar un cuarto intermedio. ¿Qué es un cuarto intermedio? Es una suspensión del acto por un plazo máximo de 30 días, dice la ley, pero a veces el cuarto intermedio puede ser 3 horas para ir a almorzar y volvemos, puede ser un día, porque se nos hizo muy tarde, decidimos el día de mañana, o a veces puede ser 15 días porque supongamos que un accionista le pide al directorio un informe, el directorio dice lo tengo que elaborar, el accionista dice yo no puedo votar el balance sin este informe, entonces pueden decir, bueno, perfecto,
fijemos un cuarto intermedio, nos reunimos de vuelta en 15 días y continuamos. Esto la ley dice que se puede fijar un único cuarto intermedio, sino en impugnación de asamblea lo estoy dejando para el final. La ley dice que se puede fijar un único cuarto intermedio de no más de 30 días. Con lo cual, una vez que fijo el cuarto intermedio, cuando volvemos, hay que seguir hasta terminar. Lo que hay que tener presente es que cuando hay cuarto intermedio no tengo dos asambleas. La asamblea es una sola, con dos partes. Pero hay una sola asamblea a todos los efectos. Y, por ejemplo, el que no tenía derecho a participar de la primera no puede participar de la segunda. Tema que me salté, que ahora me doy cuenta porque lo pienso ahora, pero no quiero arrastrar mucho porque ya estamos en la hora que debería empezar con directorio. Vean ustedes bien el artículo 238, cualquier duda me consultan, pero es muy importante que sepan que para asistir a una asamblea los accionistas tienen que comunicar que van a asistir 3 días antes. El que no comunica no puede asistir. Lean el 238 bien con la reforma del año 83, porque es un error muy habitual a veces de los abogados cuando empiezan a ejercer, que acompañan al accionista a una asamblea, no avisan que van a ir, llegan al día de la asamblea y no los dejan entrar. Y tienen razón no dejarlos entrar, porque para poder asistir hay que informar previamente que uno va a ir. Obviamente por medio fehaciente, se manda una carta de documento. O cuando no da el tiempo para que llegue la carta de documento y con un escribano a notificar que uno va a ir. Impugnación. Derecho de receso yo creo que debería haberse visto en la parte de derecho de los socios. Si no llegaron, les doy un panorama. A ver, alguien que me conteste, ¿llegaron a ver ya el derecho de receso? No, no contestan. No, bueno, les trato de dar un panorama. No va en esta clase, pero muy brevemente después les doy un panorama, después ustedes lo ven, derecho de receso es artículo 245. Consejo, si van a la ley comentada en ISEN que tienen en la biblioteca virtual de la facultad, comentario al 245 está todo derecho de receso. ¿Qué es básicamente el derecho de receso? Es el derecho que tiene un accionista. ¿Me disculpás un segundo, Dani? ¿Qué? Si me disculpás un segundo, porque Sí, sí. el derecho de receso fue el tema de la clase anterior que se subió el trabajo para hacer la guía de estudio con derechos y obligaciones de los accionistas. O sea, el tema es que hay que ver si ellos entraron a la página y pudieron hacer el trabajo que se les pasó. Bueno, igualmente ahora a ver el panorama se los voy a dar, ya que arranqué, no lo voy a dejar por la mitad. Pero algo que aprovecho, notamos que hay muy poca participación de ustedes en los trabajos que les subimos al campus. ¿Cuál es el sentido de los trabajos del campus? Todo este tiempo de distanciamiento entre clases, no poder avanzar, no queremos que ustedes lo pierdan en el desarrollo de la materia, porque si lo pierden, después, cuando lleguemos a los exámenes va a ser prácticamente como dar una materia libre. Entonces, ¿cuál es el sentido de los trabajos? Irlo llevando, lo vamos a tomar como una nota de concepto, o sea, no es que con eso se va a aprobar la materia, pero sí lo vamos a tener en cuenta. De todos modos, la materia se va a aprobar con exámenes, como siempre, salvo que la facultad en algún momento diga lo contrario, pero por ahora la intención es que sea con exámenes. Pero la forma de que ustedes vayan haciendo los trabajos, los suban al campus, se los vamos corrigiendo para que no arrastre errores y para no hacer errores, es la forma de que nos vayan siguiendo. Con lo cual ustedes, lo que les pedimos es que vean en el cronograma los temas que había que se iban a ver, los lean del manual y los vayan subiendo. Acá alguien me pregunta que dice entregar en forma presencial. Tienen razón. A ver, ¿qué pasó? Y es culpa mía. Cuando empezamos con estas clases, todos supusimos que la cuarentena iban a ser 20 días. Y ahora no sabemos cuánto va a ser. Con lo cual, cuando iban a ser 20 días, obviamente lo que planificamos es que... fue así. Pregunta Joana y varios están escribiendo que tenía que ser en forma presencial. Cuando nosotros empezamos, pensamos que la cuarentena iba... A ustedes se iban a perder 1 o 2 clases. La idea es que lo hicieran y cuando nos viéramos nos lo daban. Hace unos 20 días, cuando ya nos dimos cuenta que no iba a ser poco tiempo, que no sabemos cuándo va a terminar esto, les empezamos a pedir, a todos a lo mejor no fuimos claros, que los suban. Con lo cual lo que les pedimos es que los empiecen a subir
No sé, Dani, cómo querés manejarlo vos acá a través del foro. Yo les creé una tarea yo les subí hoy, a la tarde, 2 guías sobre los temas que vamos a ver hoy, que les puse como plazo de entrega 8 de mayo para que tengan tiempo para elaborarlo. Lo que yo les subí hoy, lo que les pido es que lo suban en la misma tarea que yo creé, lo completen, yo les di la consigna, lo suban ahí y yo se los voy a corregir uno por uno para marcarles los errores que puedan tener, sobre todo para que después no los arrastren y para que sirva como método para estudiar. Lo que les pido es que primero estudien, procesen lo que vemos hoy, estudien el manual y después se sienten a hacerlo, que también les va a servir a ustedes para darse cuenta si avanzaron o no. Dani, ¿querés vos manejar los anteriores? Sí, disculpame, porque el último trabajo fue el 8 de abril, o sea, ya pasaron casi 20 días, 15 días, entonces estábamos con los trabajos presenciales. Ahora el miércoles que viene tenemos clase otra vez, y calculo que con Ezequiel vamos a programar otra clase de este estilo, con los temas que corresponden al 29 de abril, que es fiscalización de la sindicatura y consejo de vigilancia, y bueno, y terminar con algo de lo que se esté dando hoy, porque ya se terminan los temas, porque nos quedan la sociedad, el Estado como socio, y nos queda la fiscalización. O sea, no nos quedan muchos más temas, porque ya vendrían las fechas para los parciales, de acuerdo al cronograma. Que después, bueno, vemos cómo lo vamos a ir manejando esto, Dani. Claro, no, la pregunta es, ¿cómo querés vos que para corregir te suban los trabajos? ¿Querés que te los manden por el foro o querés crear una tarea? No, que los manden por el foro, yo los corrijo ahí. Bueno, entonces vayan subiendo al foro, si quieren, creen el primero que sube, cree un foro que le ponga guía de tal fecha, o hasta a lo mejor puede ser mejor un foro por cada guía, o sea, cualquiera, el primero que sube la guía del 8 de abril, por ejemplo, pone guía del 8 de abril como asunto, lo sube y después los demás lo van subiendo ahí abajo, cada uno la suya. Digo por una cuestión de orden para encontrarlas todas. Ahora, las que yo les cagué hoy, van a ver que tienen una tarea, con lo cual ahí mismo donde está la guía, más abajo tienen un espacio para subir un documento. Cualquier duda me consultan. Yo a veces no estoy tan encima del campus de Zárate. Si quieren me mandan un mensaje a mi usuario, ese sí lo veo y se lo contesto enseguida. Cualquier duda que tengan de esto, de que no entendieron algo, lo que sea, me escriben. Yo normalmente a lo sumo en 24 horas les contesto. Bueno, tratamos de terminar entonces con la asamblea. Derecho de receso, para que quede claro desde qué fecha suben los TP, y vayan subiendo todos los que hicieron. Los dos que yo les creé hoy les puse como vencimiento 8 de mayo, o sea, tienen unos cuantos días para armarlo. Los anteriores vayan armándolos y subiéndolo lo antes posible. Sobre todo, ¿por qué digo lo antes posible? Cuanto antes los suban, antes se los corregimos y a ustedes les empieza a ser útil, porque bueno, los errores que se marcan les van a servir para estudiar. Estos trabajos, no se preocupen por la calificación. Lo que importa de estos trabajos es que son un mecanismo de estudio para ustedes ir aprendiendo. Vuelvo entonces, resumen de derecho de receso. Les doy las pautas para entenderlo. ¿Qué es el derecho de receso? Es el derecho del accionista disidente, el que votó en contra de ciertas decisiones. Termino. Vamos a hacer algo. Me dejo marcado lo que me preguntan de los trabajos en el chat. Termino el tema y lo aclaro. Entonces, el derecho de receso, entonces, es el derecho de los accionistas disidentes, del que votó en contra de una decisión que la mayoría adoptó, pero no en cualquier caso. Solo las decisiones que la ley dice que dan derecho de receso. Si ustedes van al 245, van a ver que se remite al artículo anterior donde enumera que son las decisiones más graves que puede adoptar la sociedad. No es para cualquier cosa. Entonces, cuando un accionista minoritario se encuentra que la mayoría, contra su voluntad, le cambió un poco las reglas de juego, o sea, tomó estas decisiones que menciona la ley, que son las más graves, este accionista se puede ir. ¿Qué quiere decir receder? Le dice a los demás, bueno, me cambiaron las condiciones, yo me retiro, me tienen que pagar el valor de mi parte. Ojo acá un detalle, no dije me tienen que reintegrar lo mío.
me tienen que pagar el valor de mi parte. Yo pude haber aportado mucho o poco, lo que hay que ver es cuánto vale mi parte al día de hoy. En realidad, a la fecha del último balance. Se toma el último balance, se evalúa cuánto vale mi parte, y eso es lo que la sociedad me tiene que pagar, y yo dejo de ser accionista. Me retiro. El derecho de receso hay un plazo muy breve para exigirlo, 5 o 15 días, según sean ausentes o presentes que votaron en contra. Solo lo puede ejercer el ausente o el que votó en contra. Y después ahí está la facultad de que la sociedad se arrepienta cuando vea que se le da a un accionista y no quiere que se vaya. Dentro de 60 días puede ser otra asamblea que revoque la decisión y deje sin efecto el receso. O sea, por ejemplo, yo cambié el objeto radicalmente, un accionista importante recede, convoco otra asamblea, digo, no, volvemos atrás con el cambio y el receso queda sin efecto. Muy rápidamente eso es derecho de receso, obviamente ustedes lo estudian más profundo. Y último tema de esta primera parte, así arranco con la segunda, es impugnación de asamblea. ¿Qué es la impugnación de asamblea? Es plantear judicialmente, ya estamos hablando de una demanda judicial, para pedirle a un juez que declare la nulidad de la asamblea. Obviamente la asamblea puede ser lo nulo, o puede ser nulo una decisión tomada en la asamblea. O sea, jurídicamente yo puedo tener la nulidad de toda la asamblea, por ejemplo, porque fue mal convocada, por ejemplo, porque no hubo quórum, o sea, por una cuestión que afecte al acto en sí, o puedo tener la nulidad de una decisión, por ejemplo, porque se adoptó una decisión ilícita, pero a lo mejor todas las demás decisiones pueden ser válidas. Esto ha generado muchas discusiones, pero básicamente la ley lo regula todo en la misma norma, el 251, que dice que se puede impugnar la asamblea cuando se adopte una decisión en contra de la ley, estatuto o reglamento. Adoptar en contra de la ley me incluye todo. Adoptar en contra de la ley porque las formas de la asamblea no se cumplieron, o adoptar en contra de la ley porque la decisión en sí es nula. La ley es cualquier ley, no solo la ley de sociedades. Es el derecho positivo. Entonces, ¿cuál es el supuesto de impugnación de asamblea? Cuando la asamblea adoptó alguna decisión violando la ley, estatuto o reglamento, ya sea en la decisión o en la forma en que se tomó, o porque la asamblea en sí es nula. ¿Quién puede impugnar la asamblea? Acá la ley dice, los accionistas, cualquier accionista, salvo el que votó a favor. O sea, el accionista que votó en contra, el que se abstuvo, el que estuvo ausente, el que votó a favor con vicio de la voluntad, que es lo mismo que no haber votado a favor, porque el voto a favor viciado no es voto. Cualquiera de esos puede impugnar. El accionista que votó a favor, lógicamente, no puede impugnar. ¿Quién más puede impugnar? Cualquier director tiene derecho a impugnar la asamblea. El síndico, miembro del Consejo de Vigilancia. E incluso se ha admitido que le impugne el organismo de contralor, cuando hay cuestiones de orden público. Ahora, volviendo a la impugnación de los accionistas, lo que no les dije es algo. Para poder impugnar la asamblea, un accionista tiene que demostrar que era accionista al momento de la asamblea y que lo sigue siendo cuando la impugne. O sea, si yo compro acciones, no puedo impugnar asambleas anteriores. ¿Por qué? Porque yo no fui accionista al momento de la asamblea. Y a su vez el accionista que se desprende de las acciones tampoco puede impugnar porque perdió interés, porque ya no es accionista. Pero yo tengo que mostrar haber sido accionista el día de la asamblea y seguir siéndolo. Y también la impugnación es incompatible con el derecho de receso. ¿Por qué es incompatible? Porque si yo inicio derecho de receso, yo solo estoy diciendo que no soy más accionista, con lo cual no puedo impugnar. Simultáneamente, si yo impugno, estoy diciendo que la asamblea no es válida y no puedo fundamentar mi receso en la asamblea que yo considero nula. Por eso siempre, pasada asamblea, es como que el accionista se tomó una decisión que no tiene o el receso o la impugnación. No puede iniciar las dos acciones en simultáneo. Para iniciar la acción hay 3 meses de plazo a partir de que se clausuró la asamblea, plazo muy criticado, pues muy breve, sobre todo porque yo pude no haberme enterado de la asamblea, supongamos que no leí el boletín oficial y no me enteré, y aún así me corren los 3 meses, plazo que se considera de caducidad, a pesar de que hay jurisprudencia que dice que cuando el planteo es de orden público, una nulidad absoluta, que no son todas, sino ciertos supuestos, este plazo de 3 meses no se aplica. Y lo que es muy habitual
es que en estas acciones se pida una medida cautelar de suspensión de la asamblea, que si yo le demuestro al juez que ejecutar la asamblea causaría un grave perjuicio, el juez puede suspender los efectos. O sea, por ejemplo, la asamblea aprueba pagar un honorario al directorio millonario, yo la impugno, y le pido al juez que mientras tramite la impugnación el pago no se haga. Y el juez puede suspender la asamblea y que no se haga el pago. Si hay varias impugnaciones en la asamblea, porque puede ser que muchos accionistas se impugnen a la vez, todas se van a unificar en una misma demanda, lo que es lógico, porque no podría correr el riesgo de que un juez diga que es nula y otro diga que es válida. Bueno, con esto yo cerré asamblea, ahora les aclaro lo de los trabajos prácticos. ¿Alguien tiene alguna duda? O no sé si Ceci o Dani creen que me olvidé de algún tema y quieren agregar algo. O si alguno de los alumnos tiene alguna duda. No. No se le escucha a Dani, ¿eh? Ah, pensé que ibas a hablar y... No, sí, ahí se escucha ahora. Ahora sí. Y no, que por mi parte está, creo que lo esencial para poder avanzar con lo otro. Y como dije antes, como tenemos una clase el miércoles que viene, cualquier duda que quieran consultar, se les podrá aclarar en la clase que viene, o como vos les dijiste antes, que te manden un mensaje y se le contestamos por escrito. Porque si no, no vamos a llegar con directorio. Está bien, yo ahora avanzo con directorio, pero igual ahí veo que Emilia creó un foro, gracias Emilia. Les aclaro algo de la guía. Y por supuesto que va a haber, y yo creo que van a dar los tiempos probablemente para hacer antes del parcial alguna clase de repaso por esta vía, con lo cual, si tenemos tiempo, pues terminamos con los temas, lo vamos a aprovechar repasando, vamos a trabajar. Con lo cual, chances de volver a preguntar van a tener. La clase siguiente, perdón, es el 13 de mayo, así que esa puede ser una clase de repaso. Por eso, sí, el 13 de mayo seguramente no vamos a estar todavía con 10 clases presenciales como para, con lo cual hacemos un repaso. Ahí veo que crearon el foro. Me venían preguntando con el tema escrito. Yo les pido que las guías las hagan escritas, manuscritas, ¿por qué? Porque yo creo que a veces, hoy una información ustedes la van a encontrar digital, y en el copiar y pegar, creo que no se aprende, creo que se aprende mucho más cuando uno se toma el trabajo de analizar, leer y hacerlos en manuscrito. Con lo cual, por lo menos las dos que les subí yo hoy, después no sé, Dani, vos cómo querés manejar las tuyas, yo prefiero que las hagan escritas y después o escanean o le sacan una foto con el celular a lo que hicieron, obviamente por la letra más clara posible. Son todas preguntas para contestar en unos pocos renglones, y me suben los manuscritos. Obviamente, si alguno me dice, no puedo porque no tengo impresora, bueno, yo se los pido y lo estoy haciendo más por ustedes, el tema del manuscrito, porque creo que los va a ayudar a ustedes. Si alguno no puede, me la hace con la computadora. A ver, vamos. El trabajo que ustedes manden, nosotros se los vamos a corregir. Mi consejo es que lo hagan manuscritos, porque créanme que en tomarse el trabajo de escribir manuscrito van quedando más cosas y los va a ayudar a ustedes a estudiar. Por eso Doctor, una consulta. Sí. En los trabajos prácticos que eran grupales, ¿mandamos uno por grupo para que no se acumulen tantos? Sí, permitime que le conteste, Dani. Sí. Porque habíamos mandado un par de grupales, uno de la primera parte que era sobre extraordinarias y sobre sociedades extranjeras, y que era grupal ese, y después no me acuerdo si había otro grupal con los temas siguientes. Sí, esos manden uno por grupo, como corresponde, con el nombre de las personas que integran el grupo, y con las que son manuscritas, como vos dijiste recién, escaneo, pueden escanearlo y lo suben con un archivo directamente, y nosotros los corregimos de ahí, para que no tengan que repetir. Perfecto. No, yo para ponernos de acuerdo con quién lo va a subir, así no lo subimos todos. No, el grupal, uno por grupo, identificado el grupo, el trabajo, todo como corresponde a un trabajo. Y el resto de los manuscritos me parece que lo pueden escanear en un archivo, todas las clases que se les mandó, me parece a mí, y los van subiendo en un solo archivo. En un PDF, en un solo archivo. Y me parece que sería lo más correcto para evitar
que se expanda tanto también. ¿Te cual. parece, Dani? Sí, a ver, me parece perfecto y por supuesto con las salvedades que habrá quien puede escanear y quien no. Sabemos que hoy muchos van a estar limitados. A ver, lo ideal, si me preguntan a mí, se lo impriman, lo hagan a mano, lo escaneen en un PDF y lo manden. Serían los 10 puntos. El que no puede le saca una foto, el que no lo puede imprimir lo completa con la computadora y lo manda. Lo importante es que lo hagan. Acá la función importante es que el trabajo lo hagan porque es lo que más les va a servir. Después, el ideal es ese, cada uno adapta el equipamiento y lo que tiene a hacerlo del mejor modo posible. La foto por medio del celular te permite escanear, tener la función también para escanear y subirlo después a la página. Así que se podría también allanar eso. O sea, que busquen la manera de que lo suban. En la forma, ya lo hicieron manuscrito, para que no lo repitan. No sé si te parece. Sí, a ver, me parece perfecto, pero vuelvo a decir, lo importante es que lo hagan y tómenme el consejo de hacerlo manuscrito porque va a ser mejor para ustedes. Algo, pero en realidad me dieron una idea cuando estuvieron hablando de los trabajos que hicieron, les voy a pedir otro trabajo, con lo cual acá me van a empezar a odiar. Pero no es tan pesado. Les voy a aconsejar, y esto tiene que ver con sociedades extranjeras, la verdad que vean una película que la tienen disponible en Netflix. Y cuando hagamos clase de repaso, la vamos a usar para trabajar sociedades offshore. La película, no sé, espero que la mayoría tenga Netflix, si no, no sé, conseguir que alguien les preste por un rato una clave. La película es de la lavandería. Es muy buena, es entretenida porque tiene actores de primer nivel y tiene una trama de ficción, pero en realidad es una película mitad trama de ficción, mitad documental, sobre lo que son las sociedades offshore y cómo funciona el manejo del dinero en el mundo a través de sociedades offshore. Y realmente es un documental, lo que van a ver. O sea, un documental, pero hecho en una forma ficcionada y... ¿Cómo es? Con lo cual, les aconsejo, les va a ser llevadero, porque no es pesado, y traten a ver si la ven, a ver si antes de que hagamos esa clase de repaso, donde seguro que vamos a hablar de extranjeras, la consiguen ver y podemos trabajar el tema. Y creo que con eso van a entender lo que es un offshore perfectamente. Bueno, acá Cecilia ya les contestó las dudas del chat. ¿Queda alguna duda o avanzo con directorio? Que quedan 40 minutos y tenemos que cortar sí o sí. Vamos con directorio. El directorio, como supongo que ya lo saben, es el órgano de administración. ¿Qué es la administración? Así como les dije hoy más temprano, que es el gobierno, administración es lo que se hace día a día. Desde decisiones enormes, como a lo mejor comprar un inmueble, comprar una planta industrial, contratar o despedir personal, comprar, hacer una compra menor, todos son decisiones de administración. En una gran compañía es probable que decisiones de que el director empiece a delegar en funcionarios y haya decisiones que las tome un cadete, como decidir si se toma un colectivo, camina o se toma un taxi, y otras decisiones las tome el directorio en pleno y a lo mejor discuta muchas reuniones antes de tomarla, pero todas esas, desde la más pequeña hasta la más grande, son decisiones de administración. A ver, mudar la sede social es una decisión de administración. Entonces vean que es muy amplio. Obviamente, en una pequeña sociedad anónima es probable que todos lo estén tomando como decisión las mismas personas, y como les dije, en una gran compañía puede haber una escuadra enorme de funcionarios jerárquicos y no jerárquicos que se vayan repartiendo las decisiones. Firmar un cheque es una función de administración, hacer una transferencia electrónica, o comprar un inmueble para construir una planta industrial arriba. Quien realiza estas funciones es el directorio. Y aunque eventualmente delegue, como les decía, no deja de ser el directorio responsable por cada una de estas funciones. O sea, el directorio va a tener responsabilidad por la decisión que tomó el cadete de tomarse un taxi o caminar, o cómo ejecutar el trámite que se le encomendó. Más allá de la responsabilidad que también tenga el cadete. Pero esto es importante que lo tomen en cuenta, y en realidad, si empiezan a leer doctrina, van a encontrar que hay alguna discusión.
Porque hay autores que plantean que no, que el directorio tiene que controlar, pero que no podemos pedir una responsabilidad sobre toda la administración, porque sería excesivo. Y en realidad sí tienen responsabilidad, porque la delegación nunca quita responsabilidad. Por supuesto, se merituará hasta donde llega, pero a veces hay contingencias. Si yo tengo 5.000 empleados, bueno, hay una dosis de actos de los empleados por los que va a responder la sociedad y no necesariamente el director. El director tiene que actuar como un buen hombre de negocios. Pero eso no permite que se quite responsabilidad, simplemente diciendo, bueno, no era mi función hacerlo. Porque sí era su función, porque el artículo 255 de la ley dice, la administración está a cargo de un directorio. Entonces, ¿qué es el directorio del organismo de administración? Administrar quiere decir realizar todos esos actos que vimos acá, más allá de que pueda delegar. El directorio es un órgano. ¿Y qué quiere decir que es un órgano? Que es un órgano, como venimos viendo, como nos pasa con la asamblea, quiere decir que el directorio no son los directores juntos. El directorio va a funcionar también con reglas, bastante más allá de la asamblea, pero reglas al fin. Tiene un régimen de convocatoria, un régimen de cómo, o sea, quién y cómo. También va a tener un orden del día en sus reuniones. Con lo cual también tiene un esquema formal. Y yo voy a tener el directorio que tome decisiones válidas en tanto cumpla con esa función. Pero hay una gran diferencia con la asamblea. El directorio no es un órgano, la asamblea es un órgano no permanente. ¿Por qué no permanente? La asamblea. Porque se constituye, agota el orden del día y termina. Y una vez que terminó no tengo asamblea hasta que alguien convoque a otra. En cambio, el directorio es un órgano permanente. ¿Qué quiere decir? El directorio existe todo el tiempo. Aún un día a las 3 de la mañana, cuando todos los directores están durmiendo en su casa, el directorio existe. Después sesionará en reunión en ciertos momentos, no en otros. Cada director será director todo el tiempo, las 24 horas del día. Y en el marco de ese ser director es probable que esté, que haga cosas, que tome. Por supuesto, la decisión va a tener que ser tomada por el órgano, pero hay una delegación en todos los directores natural. Es normal que los directores tengan funciones administrativas que ejecuten a diario. Que los directores tengan una oficina donde todo el tiempo están firmando cheques, tomando decisiones, a lo mejor se reparten, uno firma los cheques, otro maneja el personal, otro maneja la fábrica o las compras o las ventas, o a lo mejor tengo un solo director que hace todo, o existe lo que a veces en las grandes compañías existe, que es el comité ejecutivo, que cuando tengo un directorio muy grande, pero que nombran a algunos de ellos, digamos que son, una compañía tiene 25 directores, pero hay 5 que son el comité ejecutivo. El comité ejecutivo es el que toma las decisiones, trabaja a diario, decide, y los otros 20 van una vez cada 3 meses a ver qué pasa, a controlar y a tomar las grandes decisiones. Cualquiera de estos mecanismos es válido, pero tengan en cuenta esto, que el directorio es permanente y los directores son directores todos los días. Entonces, este es el órgano, funciona de este modo. Ahora, para tener una reunión de directorio válida, la tengo que tener convocada. ¿Quién la convoca? El presidente. ¿Qué puede hacer otro director si quiere que se convoque? La única forma es pedirle al presidente. Pero acá tiene una ventaja. Si el presidente no convoca, el otro director, pasados 5 días, convoca a él. O sea, es mucho más ágil. Yo, director, le pido al presidente que convoque, no me da bolilla, 5 días después, directamente yo convoco. ¿Cómo se convoca? Comunicación fehaciente a todos los directores. O sea, una carta de documento a cada director citando reunión. No puede bajo ningún supuesto convocar a reunión de directorio a alguien que no sea director. O sea, no puede la asamblea llamar reunión de directorio. Para sesionar el directorio va a tener que tener presentes a más de la mitad de sus miembros. El cargo de director es indelegable, lo que quiere decir yo no puedo mandar un apoderado. Si yo soy director, o voy yo o no va nadie. Se admiten las reuniones de directorio. En principio, si el estatuto lo permite, pero yo creo que en cualquier caso hoy se puede meter una reunión de directorio por Zoom, videoconferencia o cualquier otro mecanismo, siempre y cuando se garantice que están los directores, porque vuelvo a decir, no es delegable. Con lo cual yo tengo que demostrar que están los directores, porque un director no puede mandar un apoderado a la reunión de directorio. La única excepción a esto es que un director, si no va a poder ir, puede autorizar a otro director a votar en su nombre. Pero a otro director, y no es un poder absoluto, ¿por qué? Porque el otro director no cuenta para el quórum.
O sea, el quórum es con los presentes exclusivamente. Pero si tengo quórum, bueno, el director que tiene la autorización de un ausente puede votar 2 veces. Cada director tiene un voto y cada decisión se toma por mayoría absoluta de presentes, o sea, más de la mitad de los que están presentes. Esto es básicamente cómo funciona. La reunión es presidida por el presidente del directorio, que no les dije quién es el presidente, pero acá lo que voy a aclarar es que siempre un directorio tiene que tener un presidente. Puede ocurrir que cuando se los nombre, que ahora vamos a ver cómo, cuando se los nombre la propia asamblea diga, bueno, fulano es presidente y los demás son directores, simples, o puede ser que no, que la asamblea nombre un grupo de directores y después los propios directores se reúnan y designen a uno de ellos como presidente. El único cargo de directorio previsto en la ley es el presidente. Después hay sociedades que estructuran, que ponen un secretario, un tesorero. Es muy habitual el vicepresidente, que es el que reemplaza al presidente en caso de que éste no asista, pero la realidad es que lo único que exige tener la ley de sociedades es un presidente. Vamos a elección, que no lo voy a desarrollar porque es un tema muy extenso, se los voy a dejar para que ustedes lo vean solos, le hagan consultas. Lo único que quiero que tengan claro es que el directorio lo elige la asamblea ordinaria, que los directores van a lograr lo que diga el estatuto con un máximo de 3 ejercicios, con lo cual siempre, como mucho, cada 3 años vamos a reelegir directores. Puedo reelegir a los mismos indefinidamente, pero tienen que ser reelegidos. Hay una excepción en la ley que en un supuesto muy particular podría nombrarlos el Consejo de Vigilancia, cosa que yo nunca en mi vida lo vi en la práctica, pero se los cuento porque lo dice la ley. Pero sí tengan en cuenta que los elige la asamblea y la misma asamblea los podría remover con o sin causa. En el mecanismo de elección, es lo que les dejo para que ustedes vean tranquilos, artículos 262 y 263, que son mecanismos que garantizan a la minoría que pueda nombrar a un director. O sea, a lo mejor hay 2 grupos de accionistas, uno de mayoría y otro de minoría. Si yo no tuviera el 262 y el 263, el grupo mayoritario impondría a sus directores. Estos artículos permiten, en ciertos supuestos, que a lo mejor son 5 directores y bueno, la mayoría nombra 3 y la minoría 2. O la mayoría 4 y la minoría 1. Pero la minoría tiene un director que la representa y que dentro del directorio tiene, bueno, participa, aunque pierdan las votaciones, participa de las decisiones, está informado, con lo cual puede ser un elemento importante tener un director que represente. Vean entonces ustedes estos mecanismos. Yo tratando de seguir el cronograma para no perderme cosas importantes, pero bueno, esto de decisión, quienes no pueden ser directores, también véanlo ustedes, que es muy sencillo, lo tiene el artículo 264. Acá Natalie me pide que repite el artículo, los de voto acumulado, los de sistema de elección, 262 y 263. Después, el director obviamente puede renunciar en cualquier momento mientras su renuncia no sea dolosa o intempestiva. O sea, yo no puedo decir renuncio y me voy ya. Y se renuncia ante el propio directorio le puede aceptar la renuncia, o bien, si ve que la denuncia va a perjudicar a la sociedad, puede decir, bueno, no la acepto, pero tiene que convocar una asamblea de inmediato para que la asamblea sí la acepte y no un reemplazante. Esta parte la pueden ver ustedes. ¿Quiénes son los directores? Se inscriben en el organismo contralor para que todo el mundo sepa quiénes son los directores. Eso es artículo 60. Quiero ver qué temas. Bueno, actuación. Vamos a ver el tema de actuación y remuneración como temas importantes, que ya son inmediatos. Primero, actuación. Entonces, ya les dije que las decisiones por lo menos se toman en reunión, salvo las que se deleguen. La reunión tiene que cumplir con las formas que ya vimos. Y los directores van a tener 3 prohibiciones. Si ustedes miran el programa van a ver que les dice incompatibilidades y prohibiciones. Las incompatibilidades es quienes no pueden ser directores, artículo 264 lo ven ustedes. En cuanto a las prohibiciones, que esto es muy importante porque es habitual que acá metan la pata a los directores mal asesorados, pero muy habitualmente, y generan responsabilidad. Las incompatibilidades son las del artículo 271, 272 y 273. Estos artículos le prohíben 3 cosas a los directores, que las 3 tienen que ver con el deber de lealtad. Primero dicen que los directores no pueden contratar por la sociedad.
O sea, el director no puede celebrar contratos con la sociedad, lo cual es lógico, porque si celebra contratos estaría como de los dos lados. Estaría por el lado de la sociedad decidiendo y en forma personal. Salvo, dice la ley, que sean contratos vinculados a la actividad habitual de la sociedad y en condiciones de terceros. Por ejemplo, yo soy director de YPF, nada me prohíbe cargar en estaciones YPF nafta y pagarlo a valor del surtidor. Lo que no puedo es cargar nafta gratis, o a menor precio. O no puedo comprar un inmueble de YPF. Ahora, los actos que son la actividad habitual en condiciones de mercado, esa no hay problema que cualquier director lo haga. Otro contrato, o sea, algo que no sea en condiciones de mercado, o que no sea actividad habitual de la sociedad, para hacerlo el director, primero requiere una decisión expresa del directorio aprobándolo. Esa decisión va a ser responsable a todos los que lo aprueben. Y después la decisión va a tener que ser ratificada por la asamblea. O sea, el director le va a tener que proponer a la asamblea que la asamblea apruebe ese contrato. Yo muchas veces veo que en la sociedad los directores prestan plata a la sociedad. Claro, ese préstamo de plata puede ser generoso o no. Muchas veces cuando uno está de un lado de un accionista afuera, ve que esos préstamos de plata en realidad es plata que la sociedad tenía en negro, porque hizo operaciones y no declaró, y como la necesita, el director aparece prestándola. Y esos contratos se suelen caer porque el contrato de préstamo de dinero no es un contrato habitual, el director por ahí presta a veces hasta 5 gran interés, y no están aprobados por la asamblea. No pasan por la asamblea porque todavía los mantienen ocultos. Entonces, lo pongo como ejemplo. Cualquier contrato que el director haga fuera de condiciones de mercado y de la actividad habitual, tiene que ser aprobado por la asamblea. Si no está aprobado por la asamblea, es nulo y además genera responsabilidad del director. ¿Qué otra cosa no puede hacer el director? No puede actuar en competencia. O sea, el director no puede por sí realizar la misma actividad que la sociedad en competencia de esta. Tampoco por terceros, o sea, no podría ser director de otra sociedad que haga lo mismo. O sea, de ninguna manera puede competir, y es lógico, porque el director es el que tiene el conocimiento de la información más sensible que está dentro de la sociedad. Imagínense si usa esa información para competir. Salvo, dice la ley, aprobación expresa de la asamblea. ¿Qué quiero decir? A veces puede ocurrir que yo quiera contratar a un director, que es un especialista, supongamos una clínica que quiere contratar como director a un médico muy afamado, pero el médico lo primero que dice, está bien, yo trabajo como director para ustedes, voy a hacer muy bien mi trabajo, pero yo además tengo otra clínica o soy director de otra clínica y no quiero dejar de serlo. Entonces la asamblea lo puede dispensar, entonces bueno, no nos molesta, no nos va a competir, confiamos que no nos va a derivar clientela de otra clínica y lo dispensa. Pero si no hay dispensa de la asamblea, el director no puede competir con la asamblea. Si compite, es además de responsable, causal de remoción, o sea, de excluirlo del directorio. Y la última prohibición que tiene el director es que cuando tenga un interés contrario al de la sociedad, o sea, cuando él personalmente tenga un interés en contra, debe retirarse de la reunión del directorio. Por ejemplo, supongamos que a un director le interesa comprar un auto que la sociedad quiere vender. El contrato después será aprobado por la asamblea, pero al margen de eso, el director se tiene que retirar de la reunión en la que la asamblea va a decidir a cuánto vende el auto. O supongamos que, no sé, un hijo del director es empleado y la asamblea el directorio quiere tratar el despido de ese chico. Bueno, el padre se tiene que retirar de la reunión, no puede participar, no es que no tiene voto, no puede enterarse de lo que se debata. ¿Por qué? Porque a lo mejor el directorio quiere decir, bueno, vamos a despedirlo, vamos a negociar la indemnización, le encomiendo al presidente que negocie, pero que no le pague más de 200.000 pesos, pero trate de pagar lo menos posible. Si el padre sabe, ya le dice al hijo, mirá, no te bajes los 200.000 pesos o está autorizado ese pago. Entonces, cuando un director tiene interés contrario, por sí o por su grupo de pertenencia, tiene que retirarse de la reunión y los demás directores deben exigirle que se retire. Entonces, estas son las 3 prohibiciones de los directores en su función. La otra limitación es la que ya dije, el cargo es personal, no puede encomendarlo a un apoderado. Cuando alguien lo elige el director, lo están eligiendo a él. Entonces, él no puede apoderar a alguien. Puede delegar, pero sin dejar él de ser el responsable por la función. Lo que no puede delegar igual es participar en las reuniones, que eso es indelegable. Esto en cuanto a funcionamiento, remuneración me quedaría, y después ya vamos a ir a responsabilidad.
Después ahí está la parte del Corporate Governance, que se los dejo para leer. Cualquier duda, obviamente pueden consultar. Acá me pide Marcela que explique de vuelta la primera prohibición. ¿Cuál fue la primera? La de contratar. Que el directorio, artículo 271, el directorio no puede contratar, el director personalmente no puede contratar con la sociedad. O sea, un director no puede comprar un auto que era de la sociedad, salvo que primero el directorio lo autorice y luego la asamblea ratifique esa autorización. ¿Se entendió, Marcela? Esa es la prohibición. La excepción a la prohibición es que si es un contrato de la actividad actual de la sociedad a precio de mercado, sí puede hacerlo. Que fue el ejemplo que puse del director que carga nafta en la propia sociedad que él dirige, pero pasa por el surtidor, paga precio del surtidor, ahí no hay ningún problema. Bueno. Avanzamos. Estos son los artículos 271 a 273. Vamos a honorarios. Artículo 261. El directorio obviamente trabaja todo el año, es probable que trabaje todo el día, 24 horas del día, es un trabajo intenso, lógicamente tiene que ser retribuido. Y acá separamos, los accionistas cobrarán dividendos si ganamos plata y no cobrarán nada si no ganamos. Pero el director trabaja. O sea, el director no es que sea un mero inversor, el director trabaja todo el tiempo, con lo cual hay que retribuirlo. ¿Cómo lo retribuimos? La ley dice que el estatuto fija la retribución y que si el estatuto no dice nada, lo debe decidir la asamblea. En la práctica es la asamblea porque no hay estatutos prácticamente en la Argentina que fijen, piensa un estatuto preparado para durar 50 años, no puede decir cuánto va a ganar un director. Con lo cual, normalmente lo fija la asamblea. Ahora, cuando lo fija la asamblea, la ley pone un límite. ¿Y por qué pone un límite? Un límite máximo a esos honorarios. ¿Por qué lo hace? Porque era muy habitual el uso que las mayorías normalmente tienen un directorio afín, o sea, el grupo de control de la sociedad nombra el directorio a sus amigos o se nombran ellos mismos. Y claro, después son muy generosos a la hora de retribuir en honorarios, porque en el fondo hay una comunidad de intereses. La propia mayoría es parte del grupo de quienes dirigen y cobran. Con lo cual muchas veces podía haber abusos de que la mayoría diga, bueno, le pago una fortuna, total, después comparte conmigo y no queda plata para repartir a los accionistas. Entonces se daba esa frase de administradores ricos y accionistas pobres. Para evitar ese abuso, el artículo 261 pone un límite máximo a los honorarios. Que voy a tratar de explicarlo, esto es difícil sin un pizarrón. El artículo dice que el límite máximo es del 5% de las utilidades cuando no hay distribución de dividendos y del 25% cuando sí hay distribución de dividendos. Y acá aclaro algo porque esto, no sé por qué siempre se malinterpreta, y los alumnos del examen ponen 5% si no hay utilidades, 25% si hay. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? A ver, si no hay utilidades, 5% de 0 es 0, 25% de 0 es 0. Entonces, si no hay utilidades, la regla es que no puedo pagar. Después vamos a ver qué hago. Pero la regla es que si no gané, no puedo pagar nada. Cuando gano, si le reparto a los accionistas todo lo que les puedo repartir, puede ser hasta el 25% en horario de directorio. Si no reparto nada, el 5%. Si reparto algo, bueno, el 5% sube proporcionalmente de a poco hasta llegar al límite del 25%. Entonces, esta es la regla. Más que eso no se puede dar. Ahora, el 261 sigue diciendo que a veces puede darse el problema que, por ejemplo, no haya utilidades. ¿Y qué hago? Si no ganamos plata, pero que no ganemos no necesariamente es culpa del directorio. Podemos no ganar porque al país le fue mal, por la situación económica, por lo que fuera. Entonces, si no ganamos, no le pago nada a un director que a lo mejor fue 6 o 7 días de la semana, una cantidad enorme de horas a la sociedad, trabajó todo el año, no tiene otra cosa de que vivir, pues está todo el día dentro de la sociedad, y no le pagan todo el año nada. Bueno, eso se iría contra el derecho a la retribución del trabajo, que tiene garantía constitucional. Entonces, el 261 tiene una excepción. Pero la excepción, como toda excepción, es bastante restrictiva y exige una cantidad de requisitos. Entonces, ¿qué dice el 261? Dice, cuando lo reducido o inexistencia de las ganancias no permita retribuir bien al director.
¿Qué quiere decir? No gané nada o gané poco, y entonces a lo mejor el 5% de las utilidades es muy poco. Supongamos que la sociedad ganó 1 millón de pesos al año y reparte ese 1 millón de pesos, con lo cual le puedo pagar el 25% al único director. Pero 250.000 pesos es razonable como retribución por un año de trabajo. O sea, 20.000 pesos por mes le voy a pagar al director, cuando a lo mejor el gerente ganó 100.000 y, no sé, los empleados ganan en promedio 35, 40.000 pesos. No tiene lógica. Entonces es probable que si se ganó 1 millón de pesos, sea poco para retribuir al director y que me tenga que exceder de ese límite y pagarle más que 250.000. Entonces, ¿qué dice la ley? Cuando las utilidades sean inexistentes o sean pocas. O sí, pocas o nada. ¿En función de qué? En función de cuánto hay que pagar al director, que eso se vea según el tipo de sociedad. No es lo mismo una pequeña sociedad sin personal que una multinacional con gerentes generales que ganan 300.000 pesos. Segundo, el director, para ser merecedor de esta excepción, o sea, que le paguen más que el máximo legal, tiene que haber cumplido o comisiones especiales o funciones técnico-administrativas. Les dejo para que ustedes analicen qué es cada una, porque quiero tomarme un ratito para responsabilidad de determinar. Entonces, ustedes analicen bien qué es una comisión especial o función técnico-administrativa. Según el 261 pueden ver lo que dice NICEN, que lo tiene en la biblioteca virtual, el 261. Y tercero, una asamblea tiene que aprobar esta excepción como punto especial del orden del día. O sea, si yo quiero pagar a los directores más que lo que permite la ley, o sea, usar la excepción del 261, tengo que poner un punto especial del orden del día que diga honorarios especiales al directorio en exceso del límite legal, honorarios artículo 261 segundo párrafo, como lo quiera llamar. Pero que quede claro que se va a tratar este tema. ¿Se entendió el tema de honorarios? Se rea, bueno, por la negativa. Si no veo preguntas, doy por hecho que se entendió. Acá hay un sí. Bueno, si se entendió, vamos al último tema. Nos quedan 14 minutos, que es uno de los centrales de la unidad de directorio, que es responsabilidad. La ley comentada al aula virtual, me pregunta acá en el chat si puedo cargar la ley comentada al aula virtual. Yo creería que no, pero contactate con la facultad o a través del centro de estudiantes que te van a generar a una hora la clave virtual. De hecho, yo no la tenía y me la generaron ahora hace 20 días. Le digo a Emilia, cargarlo creo que no por una cuestión de derechos de autor. La facultad para la biblioteca virtual, de hecho, le paga a la ley, porque eso tiene derecho de autor, con lo cual creo que subirla no. De todos modos, lo consulto, si me dejan se lo subo. Si no, igual voy a ver si les encuentro algún trabajo de doctrina. Yo creo que tengo algo del 261 sin problema de derecho de autor. Inténtalo nuevamente de la biblioteca virtual. Pero yo voy a ver si del 261 tengo algún trabajito de doctrina y se lo subo al campus para este tema que a veces es difícil de entenderlo. Vamos al último tema, que es responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad, ¿de qué estoy hablando? De algo que ustedes ya vieron en obligaciones, que es la teoría general de responsabilidad, que son básicamente los 4 elementos, 4 pilares que no cambiaron, por lo menos la esencia, la estructura, con el Código Civil y Comercial. Tengo que tener un acto ilícito o antijurídico, por lo menos, ilícito en términos civiles. Yo prefiero decir antijurídico. Hoy en día es más fácil, de los que definen los artículos 1717 y 1718 del Código Civil y Comercial. Ese acto antijurídico se lo tengo que imputar a título de culpa o dolo a un sujeto. Tiene que haber un daño y tiene que haber un nexo causal. Haciendo un poco de memoria, recordarán todo esto de obligaciones. Cuando yo tengo esos 4 elementos, tengo responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad quiere decir que quien causó esos daños tiene la obligación de repararlos. Lo que en el viejo Código Civil era el 1109, en el Código Civil y Comercial 1700, corto, pero no me acuerdo cuál. Me llevó 20 y pico de años aprenderme los viejos, no creo que me dé el ejercicio profesional para aprenderme los nuevos. Pero entonces, reparar el daño es pagar. O sea, responsabilidad es reparar el daño.
Cuando hablamos de responsabilidad de directores, estamos hablando de lo mismo. Cuando un director comete un acto ilícito, un acto antijurídico, en ejercicio de su cargo, un director no, el directorio. Después lo vamos a individualizar, por ahora hablemos del directorio. Cuando el órgano comete un acto antijurídico, ese acto antijurídico causa un daño, lo debe reparar. O sea, tiene responsabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿A quién puede dañar el directorio? Bueno, puede dañar a la propia sociedad que está administrando, le diría que es lo más habitual. También puede dañar a los accionistas o puede dañar a terceros. ¿Y ante quién responderá? Ante la sociedad, los accionistas o terceros, según a quien haya dañado. Esto hasta acá, ustedes lo podían deducir de lo que saben de obligaciones. Ahora, ¿qué dice la ley de sociedades? La ley de sociedades recepta toda esta doctrina, o toda esta legislación normativa, y le agrega algunas reglas. Por ejemplo, una regla que agrega es la del 59, que ustedes ya la vieron, que el administrador debe actuar con la diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios. Esto me define qué es el acto antijurídico. Cualquier acto que no se condiga con diligencia y lealtad de buen hombre de negocios es antijurídico en los términos del 1717, 1718 del Código Civil y Comercial. Obviamente esto me abre un abanico enorme de actos. Por las dudas, el artículo 274 me dice que cuando viola la ley también es responsable, lo cual es obvio porque la ley es un acto antijurídico. Ley, estatuto o reglamento, ¿no? Ley general y ley particular. Y finalmente me pone etcétera, me dice cualquier otro daño que cause, habiendo obrado con culpa, agravio o dolo, acá me califica la culpa, también lo hace responsable. Pero cualquier otro daño es un etcétera. O sea, si causa un daño con un acto que no fue antijurídico, con lo cual no lo abarca el 59, no lo abarca la violación de la ley, bueno, en ese caso, si hubo dolo o intención de dañar, o desprecio por interés ajeno, el dolo que define el nuevo Código Civil y Comercial, también va a tener que responder. Y la regla, como yo les dije, es que responde el directorio, órgano, lo que implica que todos sus miembros responden en forma solidaria, más allá de lo que haya hecho o no haya hecho cualquiera de ellos. Hay solidaridad entre todos los miembros. Excepciones, y acá vamos rapidito para que no me quede nada suelto. ¿Qué pasa si un director está en contra de lo que está haciendo el directorio y sabe que esto puede generar responsabilidad? Tiene un único medio de eximirse. Esto es lo que se llama exhibición de responsabilidad. ¿Cómo se exime? ¿Cómo hacen para no ser responsable? Tiene que dejar constancia en la reunión de directorio de que él está en contra. Que quede en el acta de directorio que él vota en contra. Y si no lo permiten, porque a veces no queda constancia o él no estuvo en la reunión, tiene que quedar por escrito, carta, documento a la sociedad diciendo yo estoy en contra de tal cosa. Y además se lo debe comunicar al síndico. El director que se toma el trabajo de hacer esas dos cosas, él se exime y él no responde. Ahora, el que no hizo esas dos cosas responde con todo el directorio, aunque diga yo no sabía, no pude, no me enteré, no supe. Responde solidariamente por las responsabilidades del órgano. Van a encontrar una excepción, ustedes veanla, pero prácticamente no tiene aplicación práctica, que son sociedades que designan los directores con función, por ejemplo, un director financiero, un director comercial, un director de recursos humanos, e inscriben quién cumple cada rol. En ese caso, cada director solo responde por lo que tenga que ver con su función y no responde por las cuestiones que no tengan que ver con su función. Por ejemplo, un director comercial que solo visita clientes puede no saber que en la planta industrial hay empleados en negro, por poner un ejemplo. Pero son casos realmente no habituales. En principio, la responsabilidad es solidaria, salvo la exhibición de que habla. ¿Y cómo se extingue la responsabilidad? No confundan exhibición con extinción. Exhibición es el que nunca fue responsable, extinción el que comunicarlo al síndico, dije. Me pregunta acá Marcela, ¿a quién tiene que comunicar la exhibición? Al síndico. Pero ahora estamos en extinción, entonces la extinción es cuando hubo responsabilidad y la responsabilidad se extingue. ¿Cómo se extingue por regla? Fácil, pagando. Ahora, obviamente, pagando, como yo diría, pagando cualquiera. ¿Qué otros mecanismos de extinción de la ley sin pagar? Los otros mecanismos, el esencial es que la asamblea apruebe la gestión. Cuando la asamblea aprueba la gestión del directorio, está extinguiendo toda la responsabilidad de los directores.
ante la sociedad y ante terceros. Obviamente, responde la sociedad, pero el director queda fuera. También se extingue la responsabilidad aunque no se apruebe la gestión, si la asamblea dice, bueno, no le aprobamos la gestión, pero renunciamos a iniciar acciones contra el director, eso también implica purga, o sea, extinción de responsabilidad. Y finalmente el llamado quitus, que es cuando la asamblea llega a un acuerdo transaccional. O sea, dice, bueno, vos fuiste responsable, pero bueno, acordamos, el director dice, yo renuncio a honorarios, por ejemplo, y la asamblea le otorga el quitus. O sea, le dice, no te apruebo nada, pero bueno, te quito la responsabilidad. En esos casos se extingue la responsabilidad. Pero hay dos excepciones. Repaso, porque esto a veces presta confusión. Regla general, la asamblea, cuando aprueba, extingue, o en los otros supuestos, pero hay supuestos donde aún con la aprobación de la asamblea la responsabilidad no se extingue. Primer supuesto, si hubo violación de la ley o del estatuto, porque obviamente nadie puede purgar la violación de la ley. Y el estatuto es ley privada o particular. Con lo cual, cuando hay violación de la ley, la responsabilidad no se extingue aunque se apruebe. Y segundo, cuando accionistas que representen el 5% o más se opongan a la aprobación, en ese caso tampoco se va a extinguir, o sea, quedará aprobada la gestión, pero sigue habiendo responsabilidad porque el 5% o más se opuso. Y último tema, para ir cerrando, que ya son menos 5, acciones de responsabilidad. O sea, cómo se ejecuta. ¿Qué es una acción de responsabilidad? Es un juicio por daños y perjuicios. Y hay dos clases de acciones. La acción social del 274 o la individual del 279. La acción social es la que persigue la indemnización a la sociedad por los daños que sufrió la sociedad. La individual es la que persigue la indemnización a socios o terceros por daños que sufrieron socios o terceros. Ahora, no tiene que ver con quién la inicia, sino con quién va a ser indemnizado. ¿Por qué? La acción individual es clara, es un daño y perjuicio de socios o terceros contra el director. La acción social normalmente la debería iniciar la sociedad. Esto requiere que la asamblea apruebe la decisión de iniciar la acción, que es lo que vimos en la clase de asamblea, que excepcionalmente se puede tomar por el orden del día, cuando derive de un punto anterior. Entonces, que la asamblea lo apruebe, y en este caso eso implica automáticamente la remoción de los directores, porque es lógico, si digo los voy a demandar, no los puedo dejar que sigan dirigiendo, nombrar un directorio nuevo y el directorio nuevo inicia la demanda en nombre de la sociedad. Si la asamblea no lo aprueba, pero hay un 5% de accionistas que se oponen, ahí es donde este 5% que se opuso puede iniciar por sí la acción. También la puede iniciar si la asamblea la aprobó, pero el directorio no lo hizo. Entonces, en estos casos excepcionales, la acción la va a iniciar un grupo de accionistas, pero si ganan el juicio, la indemnización es para la sociedad. ¿Por qué? Porque el daño lo sufrió la sociedad y es una acción social. Al final me tuve que apurar un poco para terminar, pero creo que con esto cerró. Nos quedan 2 o 3 minutos. Si a alguien le quedó alguna duda sobre esto último o sobre cualquier punto de la clase, podría plantearla ahora. Se quedaron mudos los tapé. Bueno, si no hay otras dudas, los despido hasta, no sé, la próxima vez que... acá me dice que repite acción social. No sé si me da el tiempo para todo. Básicamente la acción social la puede iniciar la sociedad, que es la regla, la asamblea aprueba la decisión, cambia de directorio, el nuevo directorio inicia la demanda de acción social, será tradicional, o bien la pueden iniciar accionistas individualmente cuando o bien la asamblea aprobó la decisión y el nuevo directorio no lo hace dentro de los 3 meses, o bien la asamblea aprobó la gestión pero hubo un 5% que se opuso y que quiere iniciarla. En esos casos, estos accionistas inician la demanda, la siguen ellos hasta el final, pero la indemnización que paguen los directores para reparar los daños es para la sociedad. Una acción social persigue resarcir daños sufridos por la sociedad. Creo que esos serían los supuestos. No nos da mucho el tiempo. Les diría, traten de leer un poco del manual, traten de resolver la guía que les subí. Obviamente, seguimos en contacto por correo electrónico y va a haber otras clases donde también me voy a plantear dudas. Pero, no, perdón, no correo electrónico, sino mensajes del campus. Cualquier cosa, mandan y tratamos de contestarles. O por el foro, y ese lo manejamos Dani, ¿no?
el foro. Porque, Sí, sí. porque Sí, había yo me encargo. unas chicas que se querían acostar con él. A ver, no. Ah, ¿Se no sé cortó, si no? alguien dijo algo. Hola. No, y se ve que está, no, capaz que como ya estamos en la hora, Ah, capaz que están... está en el otro. Bueno, Hola. entonces Claro. me despido, chicos, me despido, cierro la sesión. Espero que les haya sido Te útil, cortaste. que sigan bien y bueno, nos vemos en alguna otra reunión. Hijo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos, nos vemos el miércoles, ¿eh? Después voy a arreglar con Ezequiel, Bueno, para el miércoles que viene, Dani. bueno, listo. Hasta luego, hablamos. Listo. Chao, Suerte. chao, saludos.